Sí me confirma. Sí, sí, dicen que sí, Juan Carlos. También yo Bueno, mandé, gracias. al contrario, también yo mandé el teórico de hoy y el teórico del triángulo de perdón, de topográfico, también está enviado. Se los envié ayer o antes de ayer también para que lo vayan teniendo. Como habíamos quedado siempre a principio de semana, les mando los teóricos, así los tienen ya preparados para poder verlos y irlos repasando. Bueno, entonces, vamos a empezar con, fíjense, hablamos miembro inferior, pero siempre que hablamos de miembro inferior incluimos pelvis, porque justamente tenemos que tener en cuenta de dónde salen los nervios que van al miembro inferior. Y los nervios del miembro inferior nacen justamente de los llamados plexos. Un poco tiene relación esto directa a lo que les dio el doctor Barrovecchio cuando habló de columna, el sector lumbosacro justamente es donde da comienzo o inicio para la formación de los plexos. ¿Por dónde están pasando? Acuérdense que esto, siempre tengan esta idea mental, estamos hablando de una computadora, tenemos por un lado la zona en la cual vemos y por otro lado tenemos el tower, o sea, donde tenemos la parte de computadora aparte. ¿Cómo se conectan? Por un cable. Bueno, acá lo mismo, nosotros tenemos nuestra computadora, el cerebro, lo tenemos ahí, y tenemos la conexión a través de la médula hacia el movimiento o hacia la sensibilidad o lo que tengamos que ver con la parte nerviosa, en el caso en particular de los miembros inferiores. Entonces, esto, hagan de cuenta, como les dije la otra vez, es como un cable que adentro tiene un montón de filamentos, algunos que suben y algunos que bajan. Eso es dentro de lo que es el foramen vertebral, y aquí tenemos la médula. Lógicamente, la que nos interesa es la médula que está en el sector más bajo ahora, porque estamos a nivel lumbar y sacro. De esta médula espinal nacen hacia los costados por los forámenes que los habrán visto seguramente en las imágenes del doctor Barrovecchio, justamente aparecen por los forámenes laterales o transversales o los costados, aparecen los nervios espinales. Adelante tenemos el cuerpo vertebral y hacia atrás la apófisis espinosa. Lo que está dentro de médula, no se preocupen, no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en el tercer módulo, que es sistema nervioso. Lo que sí, esta introducción la hago para que se ubiquen, porque vamos a hablar de nervios espinales para formación de plexos, y estamos hablando de estos, perdón, de estos nervios que son los que están saliendo o entrando. ¿Por qué digo saliendo o entrando? Porque los nervios motores van del cerebro, de las zonas motoras, hacia los músculos, y los sensitivos al revés, van desde las zonas sensitivas, particularmente, específicamente más que nada piel, hacia las zonas centrales cerebrales. Esto es justamente la médula sin las vértebras, sin la parte ósea, o sea, lo que sería, como hablábamos recién, el cable con los filamentos. La zona que a nosotros nos interesa particularmente son los nervios de esta parte final, que son los nervios espinales lumbares y los nervios sacros, que bien dicho en la parte inferior se juntan. Fíjense que acá en este dibujo lo van a ver cómo hace como una estructura llena de fibras que se le llama cola de caballo o cauda equina. En el punto donde justamente se separa se llama filum terminal, pero esta zona es la famosa cola de caballo. Fíjense dónde estamos, a la altura de la pelvis, a la altura del sacro, ¿ven? Por eso yo les puse al principio, vamos a hablar de nervios, de pelvis y de miembro inferior, porque justamente acá estamos a nivel de pelvis. Esta imagen me parece muy representativa para que nos ubiquemos. Entonces, en la parte final, acá lógicamente falta el coxis, que no está colocado, pero en la parte final lumbar tenemos 5 vértebras lumbares y 5 vértebras sacras que están unidas, las 5 constituyendo el hueso sacro. ¿Se acuerdan que habíamos visto entonces que hacia los costados, recién lo dijimos, aparece por los forámenes transversales, los forámenes laterales, aparecen las raíces
de los nervios raquídeos. Entonces, de la lumbar 1, 2, 3 y 4 de este sector aquí, por eso está puesto de este lado, por eso me parece interesante este dibujo, del lado izquierdo de ustedes aparece en amarillo el plexo lumbar. Y desde lumbar 5 a sacro 4, el plexo sacro. Van a ver que desde el torácico, desde del espacio torácico 12, aparece una conexión acá arriba. Por eso van a ver que enseguida comienzan algunos a comentar que esto, aquí empieza el plexo lumbar en la T12. Pero bueno, para que lo tengan en claro, plexo lumbar sale de la columna lumbar. Lumbar 1, 2, 3, 4, y desde el lumbar 5 al sacro, también le llaman tronco lumbo sacro, esta última parte, forman el plexo sacro. Por eso esa imagen me pareció muy oportuna. ¿Cómo lo vemos en una radiografía esto? Siempre vemos anatomía aplicada, entonces si yo saco una radiografía de costado, una tomografía de costado, yo aquí tengo las vértebras, los cuerpos vertebrales, estos son los discos vertebrales, esta es la médula, y acá tengo la apófisis espinosa. Esto es la grasa de la espalda. Aquí adelante tengo el abdomen, o sea, estoy viendo a un paciente de costado, como si lo hubiera cortado por la mitad. Entonces, acá tengo la lumbar número 1, lumbar 2, 3, 4 y hasta aquí, de este sector de acá, acá sale las raíces del plexo lumbar, y desde la lumbar 5, tronco de la parte lumbosacra, hacia el sacro, hacia abajo, hasta la sacra 4, aparece justamente el plexo sacro. Fíjense que aquí la médula está muy unida, se ve todo un trayecto blanquecino, no veo diferencias, pero acá abajo, miren cómo voy notando como que hubiera filetes, ¿ven? Diferente, como que estuviera deshilachado, no sé cómo se dirá en portugués, como que estuviera separado. Bueno, eso es la cola de caballo o caudequina. Si yo miro de frente en una resonancia, aquí estoy viendo lo mismo. Estoy teniendo la columna, esto para que ustedes se ubiquen, son los riñones, este es el hígado, el vaso, y yo acá tengo la lumbar 1, 2, 3, 4, 5, y acá empieza justamente el sacro. O sea que desde este sector a este sector, fíjense la imagen de arriba, para que la representen, están saliendo los nervios por este sector y por debajo están saliendo del plexo sacro. Por supuesto que esto es de los dos lados, el plexo lumbar está derecho e izquierdo y el plexo sacro es derecho e izquierdo. La de arriba es esquemático para que se ubiquen, pero acuérdense que de cada plexo va hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿no? Y yo aquí tengo un músculo que aquí se ve representado en negro, que, ¿se acuerdan del nombre de este músculo? Si alguien se acuerda, lo vimos en la Psoas clase. ilíaco. Exacto. Justamente, estos nervios se apoyan sobre el músculo, en esa parte es el psoas, ¿se acuerdan que había un psoas mayor y un psoas menor? El ilíaco está más sobre la pelvis, pero en ese sector sabemos que es abajo la inserción es la misma, arriba más que nada son los psoas menor y psoas mayor. Vamos a empezar entonces con un orden secuencial de arriba para abajo, plexo lumbar. Les recomendaría que tomen un lápiz y un papel y ya vamos a hacer este esquemita que tenemos aquí. Porque este es el esquema que vamos a repetir y tenemos que tener en la cabeza. Es fácil, es simple. Cuando uno mira esto, uno se confunde y se agarra la cabeza y dice, bueno, uy, aquí me pierdo. No, vamos a hacerlo más fácil. Cada uno tome con un lápiz y un papel y vamos a ir dibujando de a poquito. Acá también tenemos, para que nos ubiquemos, estamos hablando de este sector de aquí, que son los nervios que van a ir al miembro inferior. Entonces,
Dijimos, de la torácica 12 aparece una colateral. Realmente lo importante es la lumbar 1, como se los comenté, lumbar 2, lumbar 3 y lumbar 4. O sea que cada uno haga 4 rayas, que es donde va a ser la raíz principal del plexo lumbar. O sea que hacia arriba de la lumbar 1 es únicamente una colateral. Y fíjense que de la lumbar 4 hacia abajo va a dar una ramita que va a conformar el L5, que esta es la raíz que va a ir al plexo sacro. Esto es tronco lumbosacro. O sea que esto va a ir al sacro, no va a ir al plexo lumbar. Ahora estamos en plexo lumbar, o sea que uno debería cortar a esta altura. Bien, ese es el comienzo. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle esto. Esto es otro autor, fíjense lo mismo. T12, lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4. Acuérdense que la lumbar 5 es el tronco lumbosacro. O sea que vamos al plexo sacro. Cada una de estas raíces va a dividirse específicamente en ramas anteriores y posteriores. O sea que la raíz se divide en 2 sectores. Justamente las raíces anteriores están dibujadas en verde, las raíces posteriores están dibujadas en amarillo o naranja. Cada una de estas ramas, acá tenemos justamente las ramas que van a dar el plexo lumbar. Por eso pongan en el mismo dibujo, pero en la otra parte, tenemos el nervio ilio hipogástrico, el nervio ilio inguinal, el nervio génito-femoral, el nervio cutáneo lateral femoral, el nervio femoral y el nervio obturador. Tronco lumbosacro, se lo dije, vamos a verlo en plexo sacro. Entonces, yo aquí tengo básicamente 4 ramas más superiores y 2 ramas más inferiores. Estas 4 ramas superiores son las famosas ramas colaterales del plexo lumbar. Y como siempre sabemos, cuando hay unas colaterales, también hay unas ramas terminales. Las ramas terminales son 2, femoral y obturador. Con la palabra femoral, acuérdense que muchos utilizan también femoral o crural, para que sepan que es la misma terminología. Conclusión, el plexo lumbar nace de L1 a L4, tiene 4 ramas colaterales y 2 ramas terminales. ¿Se acuerdan cuando vimos plexo braquial? Que decíamos, bueno, las ramas colaterales son las ramas que decíamos de los músculos de la cintura escapular y las ramas terminales que hablábamos del músculo cutáneo, el radial, el lunar. Bueno, aquí las ramas terminales son 2, el crural o femoral y el obturador. Y las otras 4 ramas son las ramas cutáneas, las ramas, colaterales. Si ustedes prestan atención, las 3 primeras ramas colaterales vienen de básicamente la L1. ¿Ven? Directamente vienen salen de la rama del nervio raquídeo lumbar 1. Recién la cutánea lateral femoral aparece de la L2, que es esta que está aquí, y esto sí que es importante, L2, L3 y L4 van a formar la rama posterior, va a formar el nervio femoral. Y la L2, L3 y L4, pero la parte anterior va a formar el nervio obturador. Similar a lo que habíamos hablado cuando dijimos plexo braquial, acuérdense la canción de esquemita, hicimos el dibujo, bueno, esto hay que saberlo de la misma forma.
¿Por qué tiene tanta importancia esto? Porque ya vamos a ver que si una lesión de columna vertebral está a nivel acá arriba, en lumbar 1, no va a funcionar nada para abajo. Pero si la lesión, por ejemplo, está acá en lumbar 4, el plexo lumbar funciona, el que no funciona es el plexo sacro. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene su importancia. Conclusión. Aquí la tenemos. Ramas colaterales del plexo lumbar, como las vuelvo a repetir: hilio hipogástrico, hilio inguinal, génito femoral, el cutáneo lateral femoral y, por supuesto, yo aquí me olvidé, pero está puesto aquí, son los ramos musculares al sector. Ahí básicamente van a leer al psoas ilíaco. ¿Ven? Ahí está claramente puesto que es el músculo al psoas ilíaco. ¿Dónde va cada una de estas ramas sensitivas? Abril, ya, un segundo termino y ya te dejo. ¿Dónde van estas ramas que son de tipo sensitiva? Hilio hipogástrico, es decir, da la sensibilidad de la parte baja del abdomen, del hipogastrio, donde está cerca de la piel, por arriba del pubis. El hilio inguinal da la sensibilidad a la región, al conducto inguinal, parte de la zona del conducto inguinal. El génito femoral da sensibilidad a la zona genital, a la parte cutánea genital, y la parte cutánea lateral femoral es la parte lateral de la pierna. O sea que estos son nervios sensitivos. El ramo muscular básicamente aquí es el psoas ilíaco o iliosoas, como dijimos, y ahí sí ya entraríamos en las ramas terminales. Sí, Perdón, Abril. ¿cuáles eran los nervios sensitivos? Estos 4 que son las ramas colaterales. Las cuatro primeras ramas que vienen de L1 y la cutánea lateral que viene de L2, estos 4 nervios son sensitivos. Tienen ramitas musculares, pero son independientes, que dijimos para el psoas ilíaco, que está ahí, que es por donde cruzan. Acuérdense que salen, lo dijimos antes, pegadito al psoas ilíaco, en la columna lumbar, y posteriormente ya entraríamos en las ramas terminales, femoral y ocrural y obturador. Profe, una consulta. El nervio genitofemoral comienza a partir de la unión de la lumbar 1 con la lumbar 2. Lumbar 1, normal. A ver, Ah, estos son esquemas. Acuérdense que la anatomía, para explicarla, siempre son esquemas. Pero básicamente, para que sea más, porque hay ramas que se comunican entre sí y no toda la anatomía es estrictamente igual unos de otros, para que les sea más fácil de estudiar. Las 3 ramas, a ver, son 4 ramas sensitivas, las 4 primeras ramas son sensitivas. Las 3 primeras nacen de la L1, la cuarta nace de la L2. Es más fácil acordarse de esa forma. Por lo menos me acuerdo yo más fácil así también. Vamos a las 2 ramas terminales. Nervio femoral ocrural y el nervio obturador. Acuérdense que el femoral siempre viene de la división de las fibras que van para atrás y el nervio obturador es la división de las fibras que vienen hacia adelante. Entonces, ahora viene justamente un poquitito lo que estábamos hablando recién. Cuando nosotros hablamos de la inervación sensitiva, los nombres están dando los lugares. Pero en el momento que van bajando por ahí, también hay algunos músculos que justamente dan algo de inervación. Por ejemplo, el músculo oblicuo interno menor o transverso, todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver en pared abdominal, esto lo vamos a ver más adelante. El génito femoral, la zona genital, va al músculo cremaster, que todavía no lo hemos visto porque no hemos visto todavía la parte de pelvis y la parte de genitales, pero se los voy nombrando para que cuando uno al final hace un repaso de todo esto, se va acordando, esto lo vi en miembro o en pelvis y esto tiene que ver ahora con genitales, etc. Y las ramas musculares que les dije es el psoas ilíaco, básicamente. El cuadrado lumbar es una rama también, ya vamos a ver, es una excepción,
porque tiene doble inervación este músculo, es un músculo pequeño, raro, es a modo de comentario. Pero lo importante es que ustedes sepan, en amarillo están, perdón, aquí los 4 primeros están las partes sensitivas, los lugares, y algunas ramitas nerviosas musculares que dan, motoras. ¿Qué músculos inervan justamente las 2 ramas terminales? Dijimos, 2 ramas terminales, obturador y femoral. El obturador y el femoral. Tengan en cuenta el obturador, acuérdense, cuando uno ve la pelvis, el foramen obturador está hacia adentro. Ya vamos a ver una foto de pelvis, acuérdense que el obturador va hacia adentro. Y el nervio femoral va hacia el triángulo de Scarpa, hacia la parte anterior del muslo. Entonces ahí ya nos podemos empezar a ubicar qué músculos toman inervación o van a inervar estos nervios. Entonces, en la parte interna de la pierna, yo tengo el obturador externo, tengo, miren, fíjense, aductor longus, magno, brevi y gracilis. ¿Qué grupo muscular es este? ¿Qué les parece? Medio. Medio de la pierna. ¿De la pierna o del muslo? Del muslo. Del El muslo. muslo. Del muslo. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué rama inerva los músculos de la parte media o interna del muslo? Los 5 músculos que siempre nombramos, fácil, el nervio obturador. Esta es una pregunta para que ustedes se ubiquen rápido, o sea, todos los aductores, el gracilis y el pectíneo, tienen inervación directa del nervio obturador. Y tiene uno más, que es el obturador externo, que le queda ahí, apenas sale, lo tiene ahí al músculo y le da una ramita. O sea, es fácil. Este nervio, acuérdense, toda la parte interna de la pierna, del muslo, perdón, los músculos, los 5 músculos, la parte interna del muslo, los inerva el nervio obturador. Esto es motor, por supuesto. El nervio femoral se va para el triángulo de Scarpa, se va para adelante. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos aquí? El sartorio, el cuádriceps. ¿De qué grupo muscular son estos 2 músculos que tenemos aquí? El grupo Anterior. Anterior. Grupo anterior del muslo. Entonces, pregunta de examen, grupo anterior del muslo, ¿cuál es el nervio? El femoral. Arriba tenemos en el fondo del triángulo de Scarpa un músculo que es el psoas ilíaco. La rama del ilíaco está dado directamente por el femoral. En cambio, el psoas mayor y el psoas menor son ramas colaterales, aquí lo estoy marcando, del plexo lumbar. Esto es un detalle anatómico. Sabemos que el músculo abajo tiene una sola inserción, arriba tiene 3 vertientes, el psoas menor, psoas mayor y el ilíaco. El ilíaco tiene una rama del femoral, justamente el psoas menor y el psoas mayor tiene que ver con una rama colateral del plexo lumbar. Profe. Un segundo. Y el otro músculo que forma el triángulo de Scarpa en el fondo es el pectíneo. Por eso, cuando uno quiere preguntar, saber si un alumno estudió mucho, le dice, ¿cómo está inervado el pectíneo? El pectíneo tiene el nervio femoral, pero miren acá arriba, también tiene el nervio obturador. Este es uno de los músculos, este músculo tiene una doble inervación. Ok, sí, Mesedero creo que quería hablar. No, era esto. Sí, este también era un músculo raro, porque hablaste del cuadrado que tiene 2 inervaciones y Bueno, el eso pectíneo. ya no vamos a ver el cuadrado, porque el cuadrado es un músculo que está atrás. Ahora, por eso se los mencioné, pero después ahora cuando vayamos a plexo sacro se los voy a volver a comentar. No, se los voy a comentar ahora enseguida, pero todavía falta un poquitín. Ahora estamos en el plexo lumbar. Conclusión. ¿Sí? ¿El pectíneo lo consideramos de la parte medial o anterior del muslo? Normalmente
algunos autores lo consideran en la parte anterior y otros en la parte lateral. Yo personalmente lo considero en el grupo anterior, porque cuando veamos triángulo de Scarpa se van a dar cuenta que está el músculo pectíneo, un músculo que está por delante. Se encuentra bien en la parte, se encuentra en la parte interna del muslo, pero es en la región anterior. Ya vamos a ver los esquemas. Yo lo considero más, es más fácil ubicarlo en el grupo anterior. Lo que sí, sepan que como está muy hacia la parte interna, también recibe una ramita del nervio obturador. Conclusión, aquí yo vuelvo al mismo esquema que usamos siempre. Las 4 primeras ramas son ramas musculares, son ramas sensitivas, que las vimos. Las 3 primeras salen de la lumbar 1, la cuarta sale de la lumbar 2, que es el cutáneo lateral. Hay algunos ramitos colaterales que básicamente son para el músculo psoas ilíaco, para el psoas, disculpen, psoas mayor y psoas menor. Después tenemos el femoral, que va al triángulo de Scarpa, con el grupo anterior de los músculos del grupo anterior del muslo, y el obturador, que va al grupo medial o interno del muslo. El que tiene una doble inervación de esos es el pectíneo. Esto para que nos empecemos a ubicar. Nosotros estábamos acá adentro, arriba, en la pelvis. Cruza la pelvis, el plexo lumbar, y el nervio femoral aparece en esta zona triangular que se llama triángulo de Scarpa. ¿Cómo hace para pasar de dentro de la pelvis afuera? Ya vamos a ver, aparece justamente lo que es el canal crural, que es un tema específico del triángulo de Scarpa, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero bueno, para que se ubiquen siempre, el nervio femoral o nervio crural siempre está por afuera. A continuación está la arteria femoral o arteria crural. Y después al lado está la vena justamente femoral o crural. O sea, siempre van vena, arteria y nervio de adentro para afuera. El que estamos viendo nosotros es este nervio, que es el nervio femoral. ¿Qué dijimos que inervaba? El grupo anterior. ¿Quién tenemos en el grupo anterior? El cuádriceps, que es este que está aquí. Tenemos el sartorio, que aquí está cortado, pero bueno, ahí va a dar ramas ahí. Da rama hacia arriba, hacia el ilíaco, que está acá. Y fíjense que acá al lado, acá yo tengo el pectíneo. Entonces le da ramitas al pectíneo. Y de esa forma ya tenemos la inervación motriz del nervio femoral. Aquí tenemos de nuevo, para que volvamos a refrescar, grupo anterior del muslo. Sartorio. Acá tenemos el cuádriceps con el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral, falta el vasto medio que no se ve, tendría que sacar el recto, y ahí tenemos ya justamente los 4, están todos, fíjense, en el mismo área, por eso es que el nervio femoral inerva todo este grupo. Hacia arriba, aquí tengo yo el pectíneo, y acá tengo el ilíaco, o sea que lo estoy teniendo ahí, que son los músculos que están faltando. Y estos que son el psoas mayor y el psoas menor, que son estos dos que están aquí, fíjense que acá estamos cerca de la columna, entonces lo dan las ramas colaterales del plexo lumbar. Eso es función motora. Lógicamente también dan inervación sensitiva a los nervios estos. Entonces, la parte anterior del muslo y la rodilla la da el nervio cutáneo anterior, que es por supuesto rama del femoral, y la parte baja de la pierna, ya estoy en pierna, ya bajó la rodilla, la parte interna la da el nervio safeno, que es sensitivo, que es justamente rama, específicamente también del plexo, del nervio crural o femoral. Conclusión. Toda la parte interna, toda la parte anterior, perdón, pertenece justamente motoramente al nervio femoral o crural. La mitad del muslo en su parte interna es la rama anterior cutánea, y la parte media
interna de la pierna, el nervio safeno, esa es la parte sensitiva. O sea que si a mí me pica la rodilla y me tengo que rascar, es porque tengo sensibilidad en el ramo anterior cutáneo. Y si me pica la parte interna de la pantorrilla, es el nervio safeno, que es también rama sensitiva del nervio femoral. Hasta ahí hemos visto las ramas motoras, básicamente terminales. Dijimos, por un lado, la femoral o crural, y ahora vamos a ir a la segunda rama, que es la del obturador. Fíjense que casualmente les traje una imagen de pelvis, les dije recién. Ubiquémonos, sínfisis pubiana. Yo acá tengo la cintilla ilio-pubiana. Esto que está acá abajo es parte del canal crural que vamos a ver la próxima clase. Aquí tengo el acetábulo para la cabeza del fémur de este lado, del lado izquierdo. Este es el famoso foramen obturador y que lógicamente está tapizado, sellado por dos músculos, el obturador externo y el obturador interno. En el ángulo superior y lateral, en un sector que se llama justamente canal obturatriz, obturador, está, aparte de las arterias y las venas obturadoras, el nervio obturador. Ese es el nervio que estamos haciendo mención. Ubiquémonos. Esta es una radiografía de pelvis. Aquí yo tengo el acetábulo, que correspondería a este sector de aquí. Acá tengo justamente donde estamos sentados nosotros todos hoy, que es el isquion. Aquí yo tengo el isquion. Aquí tengo la rama iliopubiana, la sínfisis del pubis, el foramen obturador, y en ese sector, en la parte superior, tengo el canal obturador por donde está justamente pasando el nervio obturador. Para distendernos un poquitito, a ver, ¿qué les parece esta radiografía? ¿De hombre o de mujer? Así nos distendemos un poquitito, salimos un poquito de nervios. De mujer. Mujer. Muy bien. Mujer. Y yo les voy a hacer una pregunta ahora. ¿Primípara o no ha tenido? Primípara que sí que ha tenido un hijo, o varios hijos, multípara, o no ha tenido hijos. ¿Qué les parece? Tiene hijo. Sí, ha tenido hijos. Tiene hijos. Tiene hijos A ver, por Camila, la apertura. Camila, ¿por qué? ¿Por qué piensas que ha tenido hijos? Por la apertura del hueso. Está más largo. Miren la sínfisis pubiana cómo está separada. Claro. Quiere decir que esta paciente ha tenido una separación de la pelvis en el canal del parto. Exactamente. Vamos para arriba. Aquí tenemos el sacro, donde vamos a entrar. Sí, Marcilio. Cuando se hace una cesárea, ¿se hace esa abertura también? No, cuando se hace una cesárea se corta acá arriba, o así transverso, por supuesto, acá, a esta altura, y normalmente se saca al bebé antes de que se encastre o se enclave en los, ¿se acuerdan que estuvimos viendo los forámenes de la pelvis? Acuérdense que había tres espacios de la pelvis, generalmente los estrechos, generalmente se los saca antes que llegue al primer estrecho. Cuando se quedó en el primer estrecho no se llega hasta abajo, porque una vez que está abajo, después sacarlo para arriba es muy complicado. Una vez que pasó el estrecho superior y ya está en el estrecho medio o el estrecho inferior a pelvis, se sigue el parto, y si hay que sacarlo se usan los forceps. Generalmente los obstetras lo sacan desde el estrecho superior para arriba, y ahí es cuando lo retiran. Generalmente las pacientes que tienen cesárea no tienen separación de la pelvis aquí. Entonces, Gracias. no, por favor. Entonces, este es el sacro. Esto que está a los costados, ¿se acuerdan del nombre? ¿Cómo se llamaban los costados? A ver si alguien se acuerda cómo se llaman. Los alerones. Alerones del sacro, muy bien. Esta es la articulación sacroilíaca.
esta es la articulación lumbosacra, y entonces esta es la lumbar quinta, esa es la lumbar cuarta. ¿Ok? Esto que se ve aquí, les voy enseñando, esto es aire. Esto es el colon sigmoide y esto es aire en el colon sigmoide, para que se ubique. Entonces, si tenemos, este es el acetábulo, esta es la cabeza del fémur, aquí tengo el pubis, aquí debería tener en profundidad, lo que pasa es que no lo veo, justamente el foramen obturador. Aquí tendría el foramen del obturador. Lo que pasa es que no lo veo porque en el esquema está el músculo obturador. En esta parte superior y externa está justamente saliendo el nervio obturador. ¿Y a dónde va a inervar? Bueno, viene hacia abajo. Entonces, ¿con qué se encuentra? Con todos los músculos de la parte interna del muslo. Es decir, obturador externo, el aductor brevis, el longus, el magnus y el gracilis, que aquí no está dibujado, que es el otro punto, el cuarto de la cara interna, de la parte interna. Inmediatamente, esto como es el lado derecho, acá yo tengo el triángulo de Scarpa. Aquí tengo en este sector el pectíneo, o sea que yo puedo también una pequeña fibra, es lo que hablábamos recién, se la da al pectíneo. Muy bien. Cuidado, dice acá, ¿eh? Estos son los truquitos. No nosotros, ninguno de la cátedra es malintencionado, ni creo, pero sí, esto a veces lo preguntamos para saber hasta dónde estudió el alumno. Si yo tengo, en la parte interna, dijimos que había, fíjense, 3 aductores, el aductor longus, el aductor magnus y el aductor brevis. ¿Quién inerva a los aductores? Lo dijimos, lo repito una vez más, el nervio obturador. Rama terminal anterior del plexo lumbar. Perfecto, ahí no hay duda, ni nos vamos a perder, lo sabemos de memoria, listo. Pero el aductor longus, si ustedes se fijan, el aductor longus es este, es el que está más hacia adelante, hacia el triángulo de Scarpa, ¿ven? Está aquí. Este aductor longus justamente recibe también una ramita del nervio femoral. O sea que tiene una doble inervación el aductor longus. El obturador junto con el femoral. Y el que está más hacia atrás, el más grueso, que es el aductor magno, vuelvo para atrás con el dibujo, es este, el que está bien atrás, el que es el más grande, el potente, el que tiene el foramen. Fíjense, acuérdense que la arteria femoral cruza por aquí, se va para atrás, igual que el nervio. Bueno, ese recibe una inervación del nervio que está atrás. ¿Cuál es el nervio que está atrás? El nervio ciático o isquiático. Entonces, vuelvo a repetir, los 3 aductores están inervados por el obturador, más el longus, que es el anterior por el femoral, y el magnum, que mira para atrás por el nervio isquiático ciático. Este viene del plexo sacro. Muy bien. Volvemos ahora, aquí tengo el pectíneo, ¿ven? En la parte anterior. Entonces, vuelvo a ponerle cuidado. Dijimos, el músculo pectíneo, nervio obturador, y también tiene una ramita del nervio femoral. Les voy dando algunos tips, algunos truquitos para que se vayan acordando. Todo el grupo anterior, vuelvo a repetir, no hay duda, en la región, el nervio crural o femoral. Y aquí volvemos también a tener cuidado con esto. El psoas ilíaco, las zonas del psoas son ramas colaterales del plexo. Mientras que aquí me equivoqué, acá es el músculo ilíaco, fue un error mío cuando lo puse. El músculo ilíaco, que lo dijimos recién, es una rama del nervio femoral. Acá me equivoqué yo, corríjanlo, fue un error mío cuando lo tipié. Si quiero volver a recordar, este músculo, que es el psoas ilíaco, tiene
el ilíaco y el psoas mayor y el psoas menor. El psoas mayor y el psoas menor están inervados por ramas colaterales del plexo lumbar y el ilíaco por una rama del nervio femoral, un poquito más abajo. Ahí vieron, le di los trucos. Todos estos nervios son mixtos, los terminales, sensitivo y motor. Dijimos, la rodilla y la parte anterior del muslo, el ramo cutáneo anterior del femoral. El del safeno va abajo, a la pierna. Acuérdense de la parte interna de la pierna. Y entonces el obturador, ¿a dónde va a ir? Bueno, el obturador va a inervar sensitivamente la parte interna de la pierna. O sea que cuando yo corro, me raspo la pierna entre medio y me arde y me duele, es el obturador. ¿Ok? Eso es para que tengan una imagen mental cuál es la región sensitiva que tiene el obturador. Fíjense que la zona genital yo ni le he hablado. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que la sensibilidad de la zona genital tiene varios nervios, pero no ninguno de estos dos, no se equivoque. Profesor, Bueno, consulta. ¿Podrías volver un momento, mi amor? ¿Podrías volver a la diapositiva donde dijiste que había el error? Que no comprendí bien. ¿Cuál sería el error? acá. El psoas ilíaco, el músculo psoas, que son dos, psoas mayor y psoas menor, están inervados por las ramas directas colaterales del plexo lumbar. Está aquí. Y el músculo y el ilíaco, acá donde dice femoral, debería decir ilíaco. Lo voy a corregir ahora, así ya lo tienen ustedes, así no se pierdan. Esto fue un error mío cuando lo tipié. Y el ilíaco, que es este de aquí, es por el nervio femoral. ¿Se entendió? Acuérdense que el psoas ilíaco arriba tiene tres cabezas. El ilíaco, el psoas mayor y el psoas menor. El psoas mayor y el psoas menor están inervados por ramas colaterales del plexo lumbar y el ilíaco por una rama del nervio femoral, más abajo. ¿Se entendió? ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, a ver. Yo tengo un accidente y un vidrio, vamos a hacer de cuenta, me rompe el nervio femoral. Se me corta el nervio femoral. Corto el cable. A ver, razonen. ¿Qué parece o qué observarían en la persona que se lesionó un nervio femoral? ¿Qué se les ocurriría? El grupo anterior Ver que del del muslo movimiento. perdería el movimiento. Sí, señor. Excelente. ¿El grupo posterior del muslo? No, porque hasta ahora No. el grupo posterior... Anterior. Exactamente. El grupo posterior no, porque no lo hemos tocado todavía, no lo hemos visto. Eso es el ciático. Solamente el grupo anterior. Perfecto. O sea, cuádriceps, sartorio, justamente el ilíaco, una ramita del pectíneo. El de todos esos músculos, el más importante es el cuádriceps. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tendrían que decirle al paciente para que ver si tiene lesionado o aplastado o cortado el nervio femoral? Pedirle que levante la pierna. No, que abra la pierna. Aducción. La flexiones. Que la extienda. no, que la extienda. Porque esta es una pierna normal. Ustedes, su cerebro dice, estira la pierna, contraen el cuádriceps y esto sube. Si tienen una lesión del cuádriceps, una lesión del nervio femoral, dan la orden para estirar y esto no sube. ¿Dónde lo van a ver ejemplificado? En una camilla como esto, o subiendo una escalera.
porque no tiene fuerza del cuádriceps para levantar la pierna. Ahí se van a dar cuenta. ¿Y el paciente puede estar de pie o no? ¿Qué les parece? Sí. Sí, de pie creo que sí. Sí. Sí, porque Sí. todo el grupo posterior y todo el grupo interno, o sea, los aductores, y todo el grupo de la pierna funciona, porque eso vamos a ver que funciona por el nervio ciático. Entonces, un paciente que tiene una lesión de femoral o de crural, la lesión no puede extender la pierna sobre el muslo. Es decir, se pone en evidencia para subir la escalera. ¿Ok? ¿Vieron? Esto es neurología pura, ¿eh? Esto es cuarto año, quinto año de medicina. Muy bien. Falta ruta. Eso, Marina. Vamos al plexo sacro y vamos a hacer un descansito porque hoy tiene mucho de teoría toda esta parte, así que para que no sea tan pesado. Entonces, volvemos al esquema básico. Dijimos lumbar 1, 2, 3 y 4, plexo lumbar. Después viene la lumbar 5 hasta la sacra 3, sacra 4, este sector va a conformar lo que se llama el plexo sacro. ¿Ok? Aquí vamos a hacer lo mismo que dijimos antes. Hagamos un esquema en el cual pongamos del tronco lumbosacro, o sea, de la lumbar 5 a la sacra 3, y vamos a poner de este lado, enseguida vamos a ver cuáles son los nervios que salen y cuáles son colaterales y cuáles son terminales. Para que no nos equivoquemos tanto y no tengamos tantas dudas, la rama terminal del plexo sacro es una sola, el nervio ciático o isquiático. Todas las demás ramas que van a leer aquí son todas ramas colaterales. Vieron que en el plexo lumbar eran 4 ramas colaterales y 2 ramas terminales, femoral o crural y el obturador. Acá son ramas colaterales anteriores y posteriores y una sola rama que es la que termina, que es el ciático o isquiático. Esto, lógicamente, les van a empezar a surgir nombres que no se van a poder ubicar, tengan paciencia, porque justamente estas ramas colaterales, como yo les comenté anteriormente, van a ir a sectores que están relacionados con la pelvis y el periné, que todavía no lo hemos visto. Pero bueno, vayamos de a poquito sabiendo. Fíjense, las ramas anteriores son 4 nervios, que son justamente los que están aquí abajo. El elevador del ano y el coccigio, el nervio pudendo, el obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrado femoral y los nervios esplácnico-pélvicos. Son nombres de a poquito, vayan armando una especie de diagrama para ir de a poquito estudiando estos nombres. Cada uno tiene una distribución y un área que algunos vamos a ir empezando a verlos de a poco. Así todo, si ustedes prestan atención, acá hay 4 músculos que ya les suenan. Obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral. Acuérdense, ¿en qué grupo muscular los vimos estos 4? Lo vimos en la clase anterior mía de músculos. Glúteo. Posterior. Glúteo, región posterior. Posterior. En la región posterior de la pelvis, en la región glútea y en la parte profunda, son los profundos. ¿Se acuerdan? Piramidal o piriforme, ¿se acuerdan? Obturador externo, gemelo superior, gemelo inferior, cuadrado femoral. Bueno, ahí empiezan a ubicarse cómo se inervan esos músculos. El elevador del ano, el coccigio y el pudendo, ya lo vamos a ver porque tienen importancia mucha en la parte sexual. Bueno, conclusión. De estos
justamente estas ramitas que estuvimos viendo, estas 5 ramitas, la del elevador del ano y el coxigio van a ir a los 2 músculos, el elevador del ano y el músculo coxigio, que lógicamente los vamos a ver en periné, todavía no los vemos, lo vamos a ver en el segundo módulo. Nervio pudendo, que lo puse acá en mayúscula porque vamos a hacer un poquito de interés hoy, que les voy a explicar algunas cosas enseguida. El nervio obturador interno y gemelo superior para el músculo obturador interno, gemelo superior, y el nervio gemelo inferior y cuadrado femoral es los otros que faltan. Acuérdense que el cuadrado femoral, este es el que yo les dije, como truquito tiene la inervación posterior, pero también tiene una ramita que viene justamente de adelante. Pero bueno, no tiene tanta importancia. Este nervio del grupo anterior se llama nervio pudendo. Dijimos, eran cinco ramas, el nervio pudendo es una de las ramas que más importa, porque ese es un nervio sensitivo, motor, pero yo aquí lo puse, sistema nervioso parasimpático. Vamos a tener, no se preocupen, vamos a tener un capítulo entero de sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿Pero por qué se los traigo ahora? Porque este nervio pudendo es responsable tanto de la erección como de la eyaculación. Así que fíjense la importancia que tiene el nervio pudendo, y tiene básicamente la parte de sensibilidad de todo lo que es la parte de testículo, pene, clítoris y labio. O sea que la sensibilidad del periné está viniendo por este nervio. Por eso quiero que lo empiecen a grabar a partir de hoy. Porque si un paciente se rompe la columna y se rompe el plexo sacro, no tiene erección, no tiene eyaculación, no tiene sensibilidad en la zona genital. Por eso es tan importante este nervio, que es un nervio, vuelvo a repetir, colateral anterior del plexo sacro. Miren la importancia que tiene. Esta es una imagen anatómica. Esto, para que vean ustedes, son la zona testicular. Estos son los bulbocavernosos. Este es el ano. Y aquí estamos teniendo el nervio pudendo, que va a inervar el elevador del ano, esta zona sensitiva del periné, y se dirige hacia la inervación de los músculos del periné. Entonces, como les puse recién, les pongo acá abajo, inerva el periné, el escroto, labio mayores, el pene y el clítoris. Fíjense la importancia que tiene este nervio. Dijimos, desde el punto de vista parasimpático, en lo que es el sistema de eyaculación, ya lo vamos a ver más adelante, en sensibilidad y en motricidad, porque dijimos que también es un nervio que va asociado a lo que es el elevador del ano, que está ahí cerquita. Aquí tenemos, inerva los músculos del periné, tanto la región anterior como la región posterior, genital y anal, como les dije. Es decir, si nosotros hablamos que el sistema de erección tiene un componente muscular que contrae para que la sangre venosa no vuelva y expanda, que ese es el sistema. El sistema de erección es un sistema triple. Es vascular, porque hay dilatación venosa. Hay un sistema muscular, que es el que sella para que no vuelva la sangre. Y tercero, el sistema nervioso para que funcione esto. Entonces, todo ese sistema, para que funcione correctamente, tiene que tener este nervio en perfectas condiciones, que es el nervio pudendo. Por eso dije, tomémonos 5 minutos, porque es un nervio de muchísima importancia. Lo mismo pasa para la mujer, ¿eh? La erección del clítoris tiene netamente relación con este nervio pudendo. El Viagra, para que aquel que le empiece a interesar este tema, de los 3 mecanismos, de las 3 áreas, vascular, muscular y nerviosa, el Viagra funciona sobre la parte vascular. Es un venodilatador, produce erección por la dilatación
venosa. Ahora, uno puede tomar 300 Viagra y se acuesta a dormir, es decir, no tiene el estímulo nervioso ni tiene el estímulo muscular, no sirve. O sea, tiene que estar funcionando las tres cosas en congruencia para que funcione, en este caso, el sildenafil, que es la droga que el nombre comercial es el Viagra. Lo mismo pasa con el paciente que tiene una sección en la columna vertebral. El paciente en la sección en la columna vertebral no puede tener hijos, porque no funciona el plexo sacro, no funciona el nervio pudendo, no puede tener nunca erección. ¿Está claro? Por eso me pareció importantísimo tomarnos 5 minutos para hablar de este nervio que es clave. Profe, yo tengo una duda. ¿Señor? Había un científico muy conocido, obviamente que seguramente lo conoce la mayoría, que era Stephen Hawking, que tuvo hijos y él tenía una enfermedad degenerativa muscular, obviamente. Así Pero es. o sea, usted acaba de decir que para que funcione, por ejemplo, en el caso del Viagra, tienen que funcionar los tres componentes. O sea, la Exactamente. arteria, el nervio y las venas. ¿Qué pasó Exactamente. con el caso de Stephen Hawking? Lo ¿Cómo que, conseguía todo esto? lo que pasa es que, fíjate que él tuvo sus hijos cuando la enfermedad no estaba en su etapa final, los tuvo siempre antes, cuando tenía cierta debilidad, pero funcionaba. A Claro, ver, los diabéticos, por ejemplo, tienen trastornos en la transmisión nerviosa. Por eso es que el Viagra se usa para los diabéticos para tratar de ayudarlos. Pero tiene que ser un diabético no muy avanzado, porque si el diabético tiene el nervio ya muy destruido por la diabetes afecta a los nervios, justamente, por más que tome Viagra, no sirve. ¿Se entiende? O sea, el Viagra tiene su actividad y funciona cuando los tres componentes funcionan. Un poco más, un poco menos, pero tienen que funcionar, si no, no hay forma. Por eso, les voy avisando, especialmente a los muchachos, que los principales consumidores de Viagra en el mundo son justamente la gente joven, no los que están enfermos. Porque el Viagra tiene mucho más efecto en la gente que funciona los tres componentes. Es así, por eso se consume tanto y es un medicamento que es de primera línea a nivel internacional. En la mujer, les aviso que hay chicas que también, les digo a los varones para que aprendan, hay mujeres que también toman Viagra y dicen, ¿para qué? Porque produce la erección del clítoris y la vasodilatación de los labios mayores, hay mayor congestión y por eso aumenta la sensibilidad en esa zona. Así que muchachos, no se extrañen, si alguna chica toma Viagra también, ya saben, ya conocen por qué es el motivo. Profe, Sí, Camila. hay una cierta cantidad de gente que también toma un vasodilatador por el tema del gimnasio. Ay, perdón, no alcancé a escuchar. ¿Toma qué? Hay gente que usa el vasodilatador por el tema de la gimnasia también, para ayudar con la musculación, todo el tema así. Ay, perdón, perdón, Camila, que no alcanzo a entenderte. Que hay gente que usa... Para el gimnasio, profe. Gimnasio. Vasodilatadores. Por una cuestión de estética, sí, para que se tenga a más muestra las venas de brazos y cosas así. Nunca lo No, escuché. y aparte ayuda con el tema de desenvolvimiento, con la musculación, todo. La vascularización. Nunca escuché que los bodybuilders, los fisiculturistas tomaran Viagra. Tomarán Viagra para la parte sexual. No, toman vasodilatadores, porque yo digo porque yo ya tomé equivocadamente, pero sí. No, desconozco. Ahí sí, la verdad que no sabría decirle. El sildenafil es un vasodilatador. La historia del sildenafil es muy interesante. Se empezó a usar para bajar la presión. Y dentro del efecto colaterales que hablaban, las pruebas al principio, justamente pasaba eso, que decían, les mejoró la parte sexual. Y ahí empezaron a estudiarlo. Es un venodilatador, produce dilatación venosa. El sistema de erección del pene y del clítoris es una dilatación venosa, básicamente, por eso es que justamente tiene efecto esto. No se preocupen, ya vamos a ir charlando de este tema porque lo vamos a ver cuando veamos pelvis
vamos a ver la parte genital, vamos a ver muchas cosas que seguramente le va a inquietar. El famoso tema de los anillos pelvianos, etcétera, lo vamos a tocar de vuelta, así que no se preocupen. Pero sepan que el nervio, para que funcione el Viagra, el sildenafil, es el nervio pudendo. No se olviden nunca más en la vida, porque es el nervio que da sensibilidad a la pelvis y al periné, el que interviene en la erección y es el que justamente interviene en la eyaculación. El nervio que interviene en la eyaculación es el nervio pudendo. También tiene fibras que van, como les pongo acá, a la vejiga, al útero y el ovario. Pero lo más importante, acuérdense siempre en la erección y en la eyaculación. El neurotransmisor que lleva el nervio pudendo, esto es un comentario que ya vamos a ver en un capítulo más adelante de neurotransmisores, la acetilcolina y la pilocarpina también se lo utiliza, ¿no? Esto se los comento porque habrán escuchado que a veces hay algunas personas que por cuestiones de impotencia se inyectan en el pene productos médicos. Bueno, lo que se inyectan es pilocarpina, que es justamente para estimular el nervio pudendo y que haga más vasoconstricción. Hay varios medicamentos que son inyectables para el tratamiento de la impotencia también, no solo el Viagra, que es vía oral, ¿no? Bueno. Entonces, plexo sacro, dos grupos de ramas colaterales anteriores y posteriores. Y una sola rama terminal, que es el nervio ciático o isquiático. Las ramas que estuvimos viendo anteriores fueron las que nombramos recién, en especial vimos el nervio pudendo, y vimos las que inervan a los músculos de la región posterior profunda, donde teníamos el gemelo superior, gemelo inferior, el cuadrado y el obturador. ¿Qué me está quedando entonces? Me está quedando los glúteos, superior e inferior, el piriforme. O sea, me están quedando estos tres nervios que van a tres músculos de la región posterior superficial. Entonces ahí viene el nervio piriforme, va al músculo piriforme o piramidal, que es el otro término. El nervio glúteo superior va al músculo glúteo menor y glúteo medio, y el glúteo inferior va al músculo glúteo mayor. Conclusión, a modo grosso, el plexo sacro inerva los músculos del glúteo, superficiales y profundos. Aquí tenemos de nuevo el esquema, y ahora ven que ya es más fácil interpretarlo. El nervio del glúteo superior, glúteo inferior y el piriforme. Y aquí ven que tenemos los del obturador, el cuadrado, lo que hablábamos recién, y el nervio pudendo que hablábamos recién, que va a la región interna. Y la estrella de todo este plexo es un solo nervio, que es el nervio ciático o isquiático, que es el nervio más grueso, más grande que tiene el cuerpo humano. Justamente estamos adentro de la pelvis, tiene que salir de la pelvis para ir hacia la pierna, hacia el muslo. ¿Por dónde sale? Sale justamente por la escotadura ciática, donde está este músculo piriforme o piramidal, y por debajo de este músculo piramidal o piriforme aparece justamente el nervio ciático. Este nervio ciático cruza el bíceps femoral y se va hacia el rombo popliteo, hacia acá atrás, que ya vamos a hablar enseguida. Entonces, si yo veo la pelvis desde atrás, dijimos todos los músculos de la región posterior los inerva el plexo sacro. El nervio ciático está saliendo de la escotadura ciática mayor, que es esta escotadura isquiática. Entonces, si yo divido al glúteo en 4 partes, en el cuadrante ínfero, interno y quizás también en la parte superior, puedo agarrar el nervio si yo coloco una inyección. Conclusión, las inyecciones siempre deben ser colocadas en el cuadrante supero externo. Siempre las inyecciones
tienen que ir en el cuadrante súpero externo. Ahí lo único que van a agarrar van a ser el glúteo máximo o en profundidad el glúteo medio o el glúteo menor más adentro. Pero nunca van a agarrar el nervio ciático. El nervio ciático siempre pasa por el cuadrante ínfero interno. Esto es básico para cuando empiecen a colocar inyecciones. Se acuerden de mí, solamente cuadrante súpero externo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando pones una inyección y queda como un pozo? No, eso es porque las inyecciones a veces tienen material oleoso y o hacen un absceso y entonces destruyen el tejido graso que está ahí. Con el tiempo, ese tejido graso se hunde y queda un pozo. Eso es una depresión provocada por la inyección. ¿Sí? Se ve. Pero nada que ver con el nervio. No tiene nada que ver el nervio. Por el tiempo de distorsión también. Ahora viene el tema. Y entonces, supongamos que tenemos un accidente y con un hierro, ¡trac!, se corta el nervio isquiático, el nervio ciático. A ver, ¿qué observaríamos en el paciente? ¿Qué veríamos? ¿Qué les parece? Creo que no puede flexionar la pierna. La región posterior. ¿Qué territorios no manejaría si cortamos el nervio? A ver. El glúteo. Todo el territorio glúteo, perfecto. Pero yo marqué que el nervio va para abajo. La porción posterior del muslo. Todos los músculos de la región posterior del muslo. Y dije que después se dividía en el rombo popliteo. O sea, todos los músculos de la pierna y del pie. Por eso es el nervio más grueso y más importante en volumen, porque inerva motoramente todo lo que es el pie, todo lo que es la pierna, toda la parte posterior del muslo y todo lo que es el glúteo. ¿El paciente puede caminar o no puede caminar? No. No, no puede. No. No puede. Tampoco me parece flexionar la rodilla también. Cuando... Lo único que puede hacer es levantar el muslo porque le funciona el nervio femoral. Pero todo lo que es la parte posterior, no. Tienen inestabilidad, no porque no le funcionan los músculos. ¿Ok? Entonces, todo lo que es, este es el nervio isquiático, ciático, todo lo que es la región posterior del glúteo, toda la parte posterior del muslo y toda la pierna, no funciona si se la corta. Entonces, ese paciente no puede mantenerse en pie. Se puede mantener en pie, por supuesto, si funciona el otro lado, por supuesto, ¿no? Pero si se cortan los dos, no puede mantenerse en pie. Y si se corta uno, el paciente normalmente utiliza la pierna como una especie de sostén, pero no la puede manejar, porque justamente lo único que puede manejar es la parte anterior. Fíjense, si yo tengo, esta es la parte posterior, este es el nervio ciático, isquiático, y coloco una inyección, recién me preguntaban, y le erré, y le pegué al nervio, el paciente siente una descarga eléctrica en toda la pierna. Bueno, porque el nervio ciático justamente inerva toda la región posterior de la pierna, del muslo, y toda la pierna y todo el pie, hasta la punta del pie. Entonces, vamos a tomar 5 minutitos, así ya descansamos, porque ¿qué hemos visto? Todos los plexos. Ahora viene el territorio de los nervios y la descripción, que es más como un cuentito. Les recomiendo, de estos 5 o 10 minutitos que descansamos, que se busquen la clasificación de los músculos. Porque ahora sí, como se lo dije al principio del teórico, vamos a repasar clasificación de músculo con área muscular. Entonces vamos a decir, mi nervio, por ejemplo, tal área muscular, tal nervio, tal área muscular, tal nervio. ¿Ok? Entonces aprovechamos. Sí. Es que el profesor Peláez dijo que también se consideraba L4 en el plexo sacro.
El plexo sacro L4 es una rama que realmente es una rama que entrega parte de las fibras, pero el verdadero comienzo es el tronco lumbosacro, es L5. Porque es una Entonces herramienta se que considera entrega. desde El verdadero comienzo del plexo lumbar, sacro, perdón, es el tronco lumbosacro, L5 a sacra 1. Eso es a sacra, ¿no? Para adelante, la parte sacra. Sí. A ver, si ustedes miran los esquemas, van a ver que hay, igual que en plexo lumbar, van a ver que hay a veces comunicación entre la L2 y L3. Pero bueno, estamos en una etapa básica de la anatomía que lo que no quiero es que se pierdan en detalles importantes. Al final del día de hoy vamos a hacer un mini examen entre todos para resolverlo, sin nota por supuesto, va a ser nada más que y que para que entiendan qué es lo fundamental que tienen que saber. Porque el día de mañana van a estar en una guardia y tienen que saber qué sucede si se lesiona el plexo lumbar, el plexo sacro, si se lesiona un nervio específico. ¿Ok? Eso lo vamos a ver también el día de hoy. Les recomiendo entonces en estos 5 minutitos, 10 minutitos de descanso, ténganse a mano la clasificación de músculos. Eso les va a ser útil. ¿Ok? Nos vemos enseguida. Pero lo dejo acá. Entonces, descansamos 5 minutos y nos vemos enseguida. ¿Dónde está? Ok. Evelyn, ¿quieres hacer una pregunta o quedó levantado de antemano? Evelyn. Bueno, Ay, profe. No, no, no. quedó Está levantado. bien. Bueno, aprovechen, tomen un Gracias. cafecito, tomen un cafecillo y nos vemos en 5 o 8 minutos. Dale, profe.
Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? ¿Nos vamos conectando? Sí, profe. Sí, profe. Hoy, disculpen, es una Sí, clase... profe. Hoy reconozco, es una clase un poquito aburrida, porque es netamente de entendimiento de la conformación de los plexos. Pero bueno, tengan un poco de paciencia porque espero que esta segunda parte sea más dinámica y le encuentren un poquito más la aplicación anatómica. Bueno, entonces, conclusión. Esto me parece que es un buen esquema. El nervio ciático, justamente, va a tomar toda la región posterior de la pierna. Cuando llega al rombo popliteo, va a dividirse en dos nervios. En un nervio que se llama nervio tibial y en un nervio que se llama fibular común. El nervio tibial va para atrás, es el nervio más grande de los dos, y va a inervar a todos los músculos de la región posterior de la pierna. ¿Cuáles son los músculos de la región posterior de la pierna? Acuérdense, los gastrocnemios, el sóleo, bueno, el plantar delgado, que es un músculo pequeño, pero acuérdense que los gastrocnemios, que son esos músculos gruesos, justamente el tríceps sural, necesita un buen nervio que lo inerve, porque tiene muchas fibras musculares. Y aquí, por eso, van a ver que en el esquema, el nervio tibial es un nervio mucho más grueso, es el más importante de la división del isquiático. En cambio, el que va para afuera va a inervar la región anterior y la región lateral de la pierna. Acá vienen los dos fibulares, el largo y el corto, y la región anterior de la pierna con el tibial anterior y el extensor común de los dedos y el del hallux. Entonces, tengamos siempre en cuenta en la cabeza los planos musculares para que nos ubiquemos. Entonces, este nervio fibular común, que es el que va hacia afuera, va a inervar justamente todo lo que es la región lateral y la región anterior de la pierna. El nervio fibular superficial va a ir a los dos fibulares, los laterales, y el profundo a los tres músculos de la región anterior de la pierna. Un poquito, repetimos aquí los músculos, fibulares longus y brevis, que son los músculos laterales de la pierna, justamente nervio fibular, la rama superficial. Y justamente es el nervio fibular profundo, que es el que va a la región anterior de la pierna, cruza justamente el ligamento transverso del tarso y va a aparecer en la pierna, en el pie, para inervar el grupo anterior de los músculos del dorso del pie. Acuérdense que en el dorso del pie hay un solo músculo que se llama músculo pedio o extensor digitorum brevis. Entonces, el grupo, ya entramos en pie. Profe, ¿y lo músculo extensor hallux brevis? ¿Dónde estás? Grupo anterior de la pierna. Están acá. En el grupo anterior de la pierna yo tengo el extensor común de los dedos, el extensor largo, longus, el extensor propio del hallux y el tibial anterior. Este es el grupo anterior. Y en el pie, el grupo justamente del dorso del pie, el extensor brevis, que es el pedio también llamado. Y el nervio tibial, que dijimos que es el que va atrás a los gastrocnemios, o sea, a los gemelos, a los gastrocnemios, al sóleo, justamente pasa por detrás retromalleolar y va a la planta del pie. Entonces, este nervio va a dar una rama
plantar lateral y otra rama plantar medial. O sea, va una rama que es plantar medial y otra que es plantar lateral, que es esta que está aquí. Entonces, conclusión, al pie llegan dos nervios. Llega el tibial y llega el fibular profundo. En la mano, normalmente me están llegando, acuérdense siempre, el ulnar y el nervio mediano. ¿Se acuerdan? Habían dos, porque el radial es sensitivo, no va. Acá está pasando lo mismo. Acá tenemos un nervio que va a la planta del pie, que es el nervio tibial, y un nervio que es el fibular profundo, que va a inervar el dorso, o sea, el músculo pedio. Volvemos ahora a buscar en esta imagen la clasificación de los músculos del pie. Por eso les dije, tengan en cuenta los músculos del pie, para poder ver cómo se distribuyen. Entonces, en el grupo medial habíamos hecho una sigla, AFA, abductor del hallux, del hallux, el flexor corto del hallux y el abductor o aproximador del hallux, AFA. En la parte media tengo el flexor digitorum brevis, el cuadrado plantar, los cuatro lumbricales y los interóseos. Y el grupo lateral, todo esto es músculo de pie, lo vimos la clase de músculo de pie. AFO, el abductor, el flexor y el oponente del mínimo. Entonces, la rama medial, la rama que viene acá, la parte interna, va a ir al hallux, va a inervar solamente el aductor y el flexor del hallux. Toda la región lateral y el aductor del hallux, el aductor, el aproximador del hallux, por la rama lateral, por eso están en verde aquí. La rama lateral también va a inervar los dos lumbricales, el lumbrical 2 y 3, los interóseos y el cuadrado plantar. Y la rama medial, ¿cómo pasa como en la mano? ¿Se acuerdan que en la mano pasaba lo mismo? En la mano teníamos dividido el sofá y el pafo, ¿se acuerdan que lo teníamos dividido? Bueno, acá es similar, hay que acordarse del esquema este. Pero para que no se pierdan, esto es cuestión de sentarse a estudiar, pero para que no se pierdan, la planta de pie es el nervio tibial, el dorso del pie es el nervio fibular profundo. Entonces, como el otro es cuestión más de sentarse a estudiar, yo quiero que no se pierdan y vamos a hacer una especie de repaso tipo preguntas, ¿ok? Así que cada uno agarre papel y lápiz, lo tenga al lado y vamos contestando y las vamos a ir resolviendo entre todos. A ver, ¿quién inerva a los músculos anteriores del muslo? Los músculos anteriores del muslo tengo psoas ilíaco, cuádriceps arterial y pectíneo. Vaya cada uno, anótelo la respuesta, tomémonos un minutito, después la compartimos. Y así cada uno ve si le acertó o se equivocó, y si se equivocó, trata de explicar por qué. ¿Ok? Bueno. A ver. Psoas ilíaco. ¿Qué pusieron? A ver qué les parece. Nervio femoral. Si yo les pongo psoas, mayor y menor, son ramas colaterales del plexo lumbar. Acuérdense los plexos. Si yo pongo ilíaco, nervio femoral o crural. Si yo pongo cuádriceps arterial y pectíneo, Nervio femoral. Nervio aductor. Nervio femoral o crural. Obturador. Y el obturador del pectíneo.
El obturador, el pectíneo tiene doble. Entonces, ramas colaterales del plexo lumbar, nervio femoral, y el pectíneo, nervio femoral y el nervio obturador. Vamos a la segunda. A ver. ¿Quién inerva a los músculos mediales? Siempre acuérdense en anatomía, cuando hablamos de grupos mediales, son los grupos internos, ¿no? Del muslo, o decir, la parte de los músculos que son aductores. Todos son aductores estos. A ver. El obturador. Esperen. Tómense 2 segunditos, cada uno lo escribe, y yo abro la discusión. Así cada uno razona, lo piensa por su lado. No tengan un poquito de paciencia. Bueno, a ver, convengamos, todos estos son todos músculos del grupo interno o medio del muslo. ¿Quién inerva todos estos músculos? Nervio obturador. Nervio Obturador. Nervio obturador. O sea, que el gracilis, nervio obturador. Obturador externo, nervio obturador. Y punto, no hay duda, no se equivoque. El tema está en los aductores ahora. El aductor brevis lo inerva solamente el obturador, perdón. Me está quedando el longus que viene para adelante y el magnus que viene para atrás. Y ahí viene la pregunta. En el aductor longus que está hacia adelante, ¿qué nervio les parece que está delante de del muslo? Femoral. Femoral. Nervio femoral. Entonces, el aductor longus tiene doble inervación. El femoral y el obturador lóngico. Y el aductor magnus, que va más hacia atrás, más hacia abajo. ¿Cuál es el nervio? Ciático. El ciático. Perfecto. Entonces, el nervio obturador me va a inervar todos, pero bueno, el longus tiene una rama femoral y el magnus tiene una rama del isquiático. ¿Ok? Muy bien. Región glútea. Acá estamos viendo todos los músculos de la región glútea. Acá no los separé. Cuando di la parte inicial, los separé en unos que son más superficiales y otros son más profundos. En la parte superficial yo tengo el músculo glúteo máximo, glúteo medio, el glúteo mínimo, que son los más superficiales. Y el plano más profundo tenemos piriforme, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrato femoral. Entonces, tómense 2 minutitos. Ahí abajo tienen un dibujo, un esquema. Fíjense que estos son los superficiales y estos son los profundos. Vayan pensando qué nervio inerva estos músculos. Bueno. Groseramente, ¿qué plexo inerva todos estos músculos? El Sacro. Plexo sacral. Plexo sacro, perfecto. Plexo sacro. Ahora, el plexo sacro tiene algunas ramas. Entonces, ahora vienen las ramas que tenemos que ver. El glúteo máximo tiene una rama, el glúteo medio y el glúteo mínimo tiene otra rama. ¿Alguien se acuerda el nombre? Tiene un nervio.
ciático mayor. No, no. Fíjense, acá el ciático no está. Nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior. Fíjense acá, miren. Yo estoy aquí. El ciático está acá. El ciático va para la parte posterior de la pierna, posterior del muslo. Yo estoy acá en el glúteo. El glúteo máximo tiene un nervio que es el nervio del glúteo inferior. ¿Por qué se llama nervio glúteo inferior? Porque sale del foramen del músculo piriforme, sale por debajo, por este foramen. Ese es el glúteo inferior. En cambio, el glúteo medio y el glúteo mínimo salen por acá arriba, por este foramen, por arriba del piriforme, espacio del piriforme, que se llama nervio glúteo superior. Da rama ahí. Estas ramas que estamos hablando, ¿de dónde salen? Del plexo sacro. ¿Pero de qué parte del plexo sacro? Ramas colaterales del plexo sacro. ¿Se acuerdan? Que las vimos. Son las que estuvimos viendo. Había ramas, eso es, ramas más anteriores y ramas más posteriores. Estas son las ramas más posteriores. El piriforme es el nervio del piriforme. Y el obturador interno es el nervio del obturador interno. Esto es fácil. Estas son las ramas, justamente las primeras tres son de las ramas más posteriores del plexo sacro, colaterales, y el obturador, el gemelo superior, el gemelo inferior y el cuadrado femoral están inervadas por el nervio obturador interno y cuadrado femoral, que pertenece justamente también al plexo sacro. Muy bien, yo estoy ahora, salí de la pelvis, estoy en el muslo, en la región posterior, que tengo tres músculos: semimembranoso, semitendinoso y bíceps. Bíceps femoris. A ver, anoten, cada uno anote quién inerva estos músculos. El tibial, profe. Tibial y fibular. ¿Por qué? ¿Estos músculos están por arriba o por debajo del triángulo de rombo popliteo? Por arriba. Arriba. ¿Y dónde se divide el isquiático, el ciático? Aquí, en el rombo popliteo, se divide en tibial y fibular. Entonces, ¿quién inerva estos tres músculos que están acá arriba? El nervio ciático. El nervio ciático. Estos son ramas directas del nervio ciático, nervio isquiático. ¿Okay? Acuérdense que una vez que sale debajo del foramen del piramidal, el nervio isquiático ciático baja al lado de la cabeza larga del bíceps femoris, y cuando llega al rombo popliteo, ahí se divide en fibular y en tibial. Entonces ahí tenemos el nervio isquiático. Esto es interesante, se los puse porque es un detalle. En el muslo vimos grupo anterior, todo el grupo anterior, groseramente dijimos femoral. Los músculos aductores, la parte interna, obturador. La parte posterior, la parte glútea, las ramas colaterales del plexo sacro. Me está quedando un músculo acá afuera, que es el tensor de la fascia látea con su tracto iliotibial, aponeurosis. Entonces, esto uno siempre pregunta, ¿el tensor de la fascia látea? Bueno, lo está dando el nervio del glúteo superior, que es el nervio colateral del plexo sacro. Es un detalle para que tengan en cuenta, porque si no les va a quedar un área sin decir, bueno, y acá no me dijeron cuál era el músculo, por eso se los puse, porque es un solo nervio que va a esa zona, el nervio del glúteo superior. Bueno,
grupo anterior de la pierna. Ahí tenemos, son 3, el extensor digitorum longus, el del hallux, el longus y el tibial. El fibular tertius o tercer fibular es un músculo inconstante, acuérdense. Son estos 3. A ver, piensen qué nervio. Acuérdense que en la parte acá posterior, en el rombopopliteo, se divide el nervio ciático o isquiático en 2 ramas. Una que va para afuera, que es más fina, y una que va para abajo y para adentro, que es más gruesa. Muy bien. Fibular profundo. El fibular se divide a su vez en superficial y profundo. En este caso es el fibular profundo. No, profundo. Profundo. Ah, ok, profe. Profundo. Muy bien. Profe, entonces el ciático inerva solo la parte posterior de la pierna. No, el ciático inerva todo. Todo. Lo que pasa es que después, como se va subdividiendo, uno va siendo más específico. Pero groseramente, verdad. Si corta el ciático, se corta la inervación de toda la pierna, de todo el pie y de la parte posterior del muslo y del glúteo. Lo que pasa es que... Se me olvidó que se cambiaba el nombre. Eso es, Fernanda. Directamente salen 3 ramitas del nervio ciático hacia los músculos isquiotibiales, que son los 3 que preguntaba. Pero una vez que yo rompo popliteo, el mismo nervio se divide en 2. Pero sigue siendo el mismo nervio, ¿no? Se va dividiendo. A ver, el grupo lateral de la pierna, que esto un poquito lo vimos recién, son los fibulares largos, longus y brevis, que es el grupo lateral de la pierna, por eso les decía, tengan siempre en cuenta la clasificación de músculos. Este es el otro fibular. Si el otro era el profundo, este es el fibular Superficial. Superficial. Superficial, perfecto. Muy bien. Acá tenemos de vuelta repasado todos los músculos de la región posterior de la pierna. Los 2 gastrocnemios, lateral y medial, el sóleo, el plantaris delgado, y los profundos, popliteo, flexor digitorum longus, flexor del hallux longus y el tibial posterior. Acá tenemos todos los músculos de la región, acá están separaditos todos estos músculos. Bien, ¿cuál es el nervio que va a la región posterior de la pierna? Estas son preguntas de examen, ¿eh? Así son los exámenes. El tibial. El tibial. Ustedes calculen, fíjense lo grueso que es este músculo, los 2 gastrocnemios y abajo el sóleo, que forma el tríceps. Necesitamos un flor de nervio que me dé toda la inervación. Entonces ahí tenemos el nervio tibial. No es tibial superficial, profunda, solamente nervio tibial. Profe, una duda. ¿El plantaris es un músculo variable o siempre está ahí? Es un músculo muy fino que es bastante, se encuentra, no es inconstante como el tertulio, pero es en las disecciones anatómicas es como si fuera una bandita de 2 o 3 centímetros finita, debajo, se encuentra siempre debajo de los gastrocnemios, está en la parte superior bajando, va pegadito. Es un músculo, realmente no tiene importancia. Perfecto. Muy bien, vamos al pie. En el pie hay 2 músculos, el extensor brevis del hallux y el extensor digitorum brevis, llamado músculo pedio. ¿Quién lo inerva? Fibular profunda. Tibial y fibular profundo. ¿Fibular o tibial? Tibial y fibular profundo, los 2. No, ¿por qué? ¿No? No, porque el tibial, una vez que sale de la pierna, va a la planta del pie, no va al dorso. Acá estamos en el dorso. Estamos en la parte de arriba de la pierna, del pie, digo. ¿Se entiende? Mira, vuelvo para atrás. Sí. Vuelvo para acá. Una vez que el nervio aquí
tibial baja y viene bajando por la región, por acá atrás, va a la planta del pie. Acá estamos en el dorso del pie. Acá tiene que ser uno de los dos nervios que viene de arriba. Arriba hay dos nervios. Tibial anterior o fibular profundo. Fibular superficial o fibular profundo. ¿Ven? Fibular profundo. No hay tibial anterior, ¿eh? Yo por eso les dije, no se equivoquen, el nervio se llama tibial, no hay ni anterior, ni posterior, ni profundo, o sea, es tibial, uno solo. En cambio, el que va por afuera, fibular, sí tiene dos ramas, una superficial y una profunda. La que va para adelante es la fibular profunda, es esta. Vamos, y aquí es más cuestión de que ustedes estudien, para que les sea fácil. AFO son las mnemotecnias, acuérdense de abductor, flexor y oponente, como hicimos en la mano. Entonces, el nervio tibial, acuérdense, va a inervar básicamente esta área de aquí. ¿Ven? Esta área de aquí, el tibial se divide en dos ramas, ¿no? Perdón. En una rama medial y una rama lateral. La rama medial está dada justamente, las dos son ramas del tibial. La rama plantar del nervio tibial, miren que son las mismas, tenemos una rama medial y una rama lateral. O sea, es un solo nervio, el tibial, que viene por el canal retromalleolar interno, aquí, y se divide una rama que va para afuera, que es la rama lateral, que es la que da el AFO y el A, y la rama que viene hacia adentro, que es justamente la rama medial. Es más o menos similar a lo que está pasando en la palma. El A, el SOFA y el PAFO, ¿se acuerdan que lo dividíamos? Bueno, aquí tengan en cuenta esto. Creo que no hay más preguntas, me parece que no. Bueno, conclusión. Esperen que voy a dejar de compartir. Entonces, conclusión. En nervios, básicamente, plexos, no se equivoquen, áreas, territorios donde inervan los sectores. Eso es la clave del día de hoy. Por eso tanto insistí en los grupos musculares e insistí dónde va cada nervio. Es más simple que miembro superior, porque básicamente tenemos un gran nervio, que es el nervio ciático. En el miembro superior tenemos más nervios, donde nos equivocamos con frecuencia, por lo menos lo que yo veo en los estudiantes, donde más se equivocan es en la región glútea. Ahí empiezan en los planos más superficiales, planos más profundos, y ahí es cuando se empiezan a equivocar. Entonces, hagan, como se los dije el primer día, hagan un buen esquema de clasificación de músculos, como hicimos en miembro superior, y ahí van anotando lenta y paulatinamente las áreas para no perderse. Me parece que, bueno, creo que aprovechen estos 2 días para poder repasar, porque cuando entremos ahora al área, triángulo de Scarpa, rombo popliteo, espacio, vamos a repasar, vamos a volver a ver esto, pero ya no vamos a tener las clasificaciones como hice yo recién para irnos ubicándonos. Después vamos a tener directamente el área y vamos a entrar de lleno en esa área. Así que les recomiendo que repasen específicamente lo más importante: arterias, venas, nervios y específicamente músculos. Juan Carlos, si quieres agregar algo para finalizar, por favor. Quería comentarte, como siempre, la excelente clase que diste, y yo estaba esperando que dieras esta clase para actualizar la producción que le voy a estar mandando probablemente dentro de 1 o 2 días sobre lo que se refiere a los plexos lumbar, el plexo sacro con sus ramas colaterales, terminales, y con eso aportarle algo más al aprendizaje que el de la clase que vos acabas de dar. Nada más que eso. Muchas gracias por escucharme. No, al contrario. Estén bien, vieron que tratamos siempre, tanto el doctor Barrovecchio,
como los médicos de prácticos, como yo personalmente, les mandamos siempre información para que ir refrescando y apoyándose en el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, claro, quería agregar una cosa, Ernesto y estudiante. Yo siempre espero la clase curricular para no adelantarme y luego sí mandarle más material para que los estudiantes complementen lo que se da en la clase curricular. Nunca me van a permitir, voy a tener que adelantar la clase. La clase es primero y después los aportes que podamos hacer todos los docentes. excelente, excelente. Bueno, por favor, cuídense. Mire que acaban de salir las nuevas medidas restrictivas, por lo menos para la gente de la Argentina. La cantidad de casos está aumentando. El gobierno nacional, acabo justo yo de escuchar, que ha puesto medidas restrictivas durante 15 días, prohibición de salir, volvemos no a una fase 0 o 1, pero de mucho cuidado. Así que Brasil está similar, así que por favor cuídense, extremen las precauciones, utilicen permanentemente barbijo, distancia social y bueno, quédense en la casa a estudiar, lo mejor que pueden hacer estos 15 días, por lo menos hasta que estemos todos vacunados, porque en Argentina, bueno, en este momento han puesto restricciones más duras que las que teníamos, así que bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.